Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video a manera de clase. Este tipo de videos que están marcados con la palabra clase en la parte superior izquierda del video es un tema médico que voy desarrollando a manera de clase, hablando sobre los puntos más importantes o puntos muy específicos acerca de ese tema. Está más que nada dirigido al personal de salud, sobre todo por la terminología y la forma en que lo explico, y que si no eres de este ámbito, quizá el ver este tipo de videos te pueda confundir un poquito. Pero el día de hoy me gustaría hablarles sobre un problema que es muy frecuente, sobre todo en la consulta externa. Pacientes que si bien no tienen un traumatismo grave severo, tienen un golpe de cabeza y empiezan a tener repercusiones que en ocasiones, al ser un golpe o solamente una conmoción cerebral, pues no le damos tanta importancia, pero como vamos a ir viendo en la plática, tiene repercusiones importantes al paciente que sobre todo puede preocuparlo, ponerlo ansioso por los síntomas que está presentando. Y si nosotros no conocemos todo lo que puede llegar a suceder a nivel cerebral en un paciente con una conmoción cerebral, pues podemos pasarlo de largo o no darle la debida importancia a este paciente con las recomendaciones que realmente necesita, y el problema se puede ser más crónico o empeorar en el paciente y provocarle mucha angustia y ansiedad. Entonces, por eso de ahí la plática, conmoción cerebral, pues la guía básica. Voy a hablarles sobre todo de fisiopatología, de algunos de tratamientos para los síntomas más comunes en este tipo de pacientes, y pues bueno, vamos a empezar con la plática. Es importante diferenciar la conmoción a la contusión. La contusión, así como las laceraciones cerebrales, implican pues realmente un daño cerebral estructural y por lo tanto pues es un problema más grave. Las conmociones es algo más leve. Consisten en una alteración sobre todo de la funcionalidad mental o el nivel de conciencia causada por una lesión que no provoca daños visibles en las estructuras cerebrales. Por eso también se le conoce como una lesión cerebral traumática leve. Esta afecta a más de 600 adultos por cada 100,000 cada año y comúnmente es tratada, como les comentaba al inicio de la plática, por personas que no son neurólogos. Habrá pacientes que busquen de una manera directa y de primera intención a un neurólogo, pero en aquellas personas que no tienen el acceso a este tipo de especialistas, que no tienen o los recursos o la institución no cuenta con un neurólogo, pues generalmente van a llegar al servicio de medicina interna o al servicio de medicina general, servicio de medicina familiar, en busca de ayuda, sobre todo por los síntomas que el paciente presenta, que lo lleva a una preocupación bastante importante. Entonces, la atención pública a la conmoción cerebral ha ido en aumento, particularmente a la sufrida durante la práctica en los deportes. Es muy conocido que esos pacientes que reciben un golpe cerebral importante tienen que tener un protocolo de conmoción para ver si el paciente puede seguir haciendo el deporte, se debe de retirar y empezar con tratamiento o descanso. Entonces, se han hecho varios protocolos acerca de esto para llevarlo poco a poco a reinicio de sus actividades, que más adelante vamos a hablar. Eh, Sin embargo, sigue aumentando en el ámbito ambulatorio. O sea, claro, o sea, todos hemos recibido un golpe de cabeza y hemos tenido y experimentado algunos de estos síntomas que más adelante les voy a comentar. Por lo que es importante hacer una revisión de este tema. Entonces, la definición de conmoción, pues la verdad es que ha cambiado la definición o el significado en el transcurso del tiempo. Actualmente se define como un proceso fisiopatológico que resulta de una aceleración o desaceleración del cerebro inducida por un trauma. Es en gran medida problema funcional temporal, a diferencia de una lesión estructural grave. La mayoría de los pacientes van a tener estos síntomas autolimitados. En algunos de ellos puede llegar a progresar y hacer cronicidad. Sin embargo, en el gran porcentaje de pacientes, pues va a estar autolimitado este tipo de problema funcional. Por eso es un problema funcional temporal. La aceleración del cerebro que resulta en una conmoción cerebral generalmente se inicia con un golpe directo en la cabeza, aunque no necesariamente se necesita un impacto directo. Obviamente, esos pacientes que tienen un impacto directo en la cabeza pueden tener una conmoción cerebral, pero también aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen el latigazo ya conocido por el cinturón de seguridad, que hacen este movimiento de aceleración y desaceleración, que lo que provoca es que el cerebro gira y diferentes áreas se aceleran y a diferentes velocidades, lo que resulta en una alteración del parénquima cerebral con todas las repercusiones que ahorita más adelante vamos a ver. Y también pues un daño por ondas de choque, por ejemplo, que es la que nos viene en la imagen en la parte derecha, en la extrema derecha, también puede provocar
una conmoción cerebral, que no propiamente no hay una lesión evidente externa o interna por estudios de imagen, pero que estas ondas de choque, por ejemplo, en una explosión, puede llegar a provocar también una conmoción cerebral, que es importante saberlo. Inmediatamente, ahorita les voy a explicar con una imagen y de manera un poco más detallada todo lo que sucede a nivel neurometabólico en un paciente con conmoción cerebral, pero se los resumo en estas dos diapositivas. Inmediatamente después de la lesión biomecánica se observa la deformación de las membranas axonales y por consiguiente hay una apertura de los canales de sodio-potasio asociadas a las membranas. Esto a su vez conduce a la liberación de neurotransmisores excitadores y finalmente culmina en una ola de despolarización neuronal que se extiende de manera generalizada en el cerebro. Esto, todo esto que está sucediendo en el cerebro puede provocar pérdida del conocimiento, amnesia postraumática, confusión y muchos otros de los signos y síntomas inmediatos asociados a la conmoción cerebral. Ahorita vamos a hablar más o menos de los signos y los síntomas, que también podemos encontrar que hay una gran variedad de signos y síntomas que nuestro paciente puede presentar y que ninguno de ellos es específico, pero algunos se relacionan mucho más con la conmoción, pero puede presentar un abanico de signos y síntomas el paciente. La repentina demanda metabólica creada por los fenómenos excitadores masivos que aparecen en todo el cerebro desencadena pues, una mayor utilización de glucosa para tratar de restaurar la homeostasis celular. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo cerebral disminuye después de una conmoción cerebral, lo que en el contexto de que hay un incremento de la demanda de glucosa, pero hay una disminución del flujo sanguíneo, ya conduce a algo que nosotros llamamos como crisis energética, una mayor necesidad de trifosfato de adenosina con una disminución concomitante del suministro de glucosa. Se cree que este desajuste entre la demanda y la oferta de energía es la base de los signos y síntomas más comunes de una conmoción cerebral. Digo, no es la única, ahorita vamos a ver qué es todo lo demás que sucede y por qué pues, se provoca inclusive edema cerebral y demás situaciones a nivel cerebral. Esta es una figura que encontré en esta revista. Este artículo está bastante interesante. La cascada de neurometabólica en la conmoción. Si pueden descargar el artículo, les dejo la bibliografía. La verdad es que viene perfectamente explicado qué es lo que sucede a nivel cerebral en un paciente que está desarrollando conmoción y y qué es lo que está pasando a nivel cerebral. Obviamente es un modelo en ratones, pero la verdad es que viene explicado de una manera muy sencilla, muy rápida y muy específica. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro? Eh, lo primero que va a pasar va a ser una despolarización y un aumento del potencial de acción. Esto va a conducir a una liberación temprana de neurotransmisores excitadores, sobre todo el aminoácido excitador glutamato, que exacerba el flujo del potasio, activando los receptores de kainato, de NMDA y de AMPA. El AMPA significa ácido de amino 3-hidroxi-5-metil-4 isoxazol propiónico, que es todos estos excitadores lo que van a provocar es que empiece a salir el potasio de la célula. Normalmente el exceso de potasio extracelular es absorbido por las células gliales que se encuentran de manera circundante. Y mediante este mecanismo el cerebro puede mantener pues, los niveles fisiológicos de potasio después de perturbaciones leves, después de un problema leve. Sin embargo, los daños cerebrales mayores o más importantes, como el traumatismo cerebral o la isquemia, pueden superar esta compensación y provocar daños inclusive irreversibles. A medida que aumenta el potasio extracelular, que esta despolarización y este aumento en el potencial de acción y esta salida de potasio de la célula al nivel extracelular, se desencadena pues una despolarización neuronal bastante importante. Esto lleva a una mayor liberación de los neurotransmisores y va a provocar un flujo de potasio aún mayor. Va a salir una gran cantidad de potasio de la célula. A esta excitación masiva le sigue una ola de relativa supresión neuronal que se ha denominado depresión propagada. Una distinción importante entre la depresión extendida clásica y los flujos de potasio posconmoción cerebral es que después de un trauma, esta situación sucede en áreas difusas del cerebro, o sea, en diferentes partes del cerebro y se ven afectadas de una manera simultánea y por eso el paciente va a presentar los síntomas que presenta. Eh, En un esfuerzo por restaurar la homeostasis iónica, se activan bombas de membrana que requieren energía y desencadenan un aumento en el uso de glucosa. Entonces, la célula, a manera de tratar de compensar y mantener la homeostasis celular, pues entonces va a empezar a activar este tipo de bombas, pero que estas bombas necesitan energía y esto pues necesita glucosa. Este aumento en el uso de glucosa ocurre casi inmediatamente después de la lesión
por golpe y persiste hasta por 30 minutos en la corteza ipsilateral y en el hipocampo. Entonces hay una mayor actividad de las bombas iónicas de membrana para restaurar la homeostasis. Después de una lesión que es más grave, que no es una lesión leve o una conmoción, como una contusión cortical, el aumento del metabolismo de la glucosa inclusive puede llegar a durar hasta 4 horas en áreas alejadas del núcleo de la lesión. Entonces, cuando es un traumatismo más importante o más grave, esta situación puede incrementarse durante muchas más horas a diferencia de la conmoción. Debido a que el metabolismo oxidativo cerebral normalmente se acerca a su máximo, un aumento abrupto de los requerimientos de energía, pues se va a satisfacer aumentando la glucólisis, no hay otra. Como se necesita mayor cantidad de energía, mayor cantidad de glucosa para tratar de abrir estos canales que necesitan energía, que necesitan ATP, pues la célula se va a ver en la necesidad forzosa de aumentar la glucólisis para tratar de mantener una homeostasis entre el potasio que se está saliendo de la célula. Entonces, esta hiperglucosis para generar más trifosfato de adenosina o ATP se va a empezar a presentar en la célula. Esta glucólisis acelerada conduce a una mayor producción de lactato. No solamente va a producir ATP, sino también va a producir lactato y se puede observar después de una lesión cerebral tanto isquémica como de conmoción cerebral. Es decir, en un traumatismo leve, así como un traumatismo un poquito más importante o una lesión más importante como una isquemia, esto va a suceder exactamente igual. Además de la hiperglucólisis, el metabolismo oxidativo también se ve afectado después de un traumatismo cerebral, lo que va a provocar que este lactato por glucólisis aumenta de manera significativa, lo que va a provocar que hay una acumulación de lactato. O sea, no va a producir, también a la hora de que se produce más ATP, también se va a producir lactato. El lactato en estas cantidades tan importantes va a provocar que haya una acumulación. Y los niveles elevados de lactato se sabe que pueden provocar muchas alteraciones a nivel cerebral, entre ellos una disfunción neuronal al inducir acidosis, daño de la membrana, alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y finalmente provocar edema cerebral. Entonces, a manera de tratar de mantener una homeostasis la célula y abrir estos canales de potasio que necesitan energía, va a provocar a su vez un edema cerebral y todas estas alteraciones neuronales porque pues el lactato se va a empezar a acumular y no habrá forma de sacarlo. La acumulación, al mismo tiempo de que se abre, ¿se acuerdan que al principio se abren estos canales de potasio y sale el potasio? En este momento en el que se abren estos canales de potasio por los receptores que se abrieron por los neurotransmisores, una de las cuestiones que va a suceder es que el calcio se va a meter a la célula. La entrada y el secuestro de calcio también va a entrar a las mitocondrias y este exceso de calcio intracelular la secuestran las mitocondrias y provoca que el metabolismo oxidativo se vea alterado y en última instancia va a haber una falla energética. Entonces, también a manera no solamente esta apertura de canales de potasio va a hacer que salga el potasio, sino que también entre calcio. El incremento del calcio intracelular va a hacer que se meta en la mitocondria y una vez que se encuentra dentro de la mitocondria, pues va a ser un despapalle. Va a haber una disfunción mitocondrial, una fosforilación oxidativa, un metabolismo oxidativo alterado y pues finalmente lo que va a provocar es una falla energética dentro de la célula. Esto va a provocar finalmente que haya una disminución en la producción de energía, una disminución de la producción del ATP y aquí viene un problema más importante, una activación de calpaína e inicios de la apoptosis dentro de la célula. Entonces, cuando hay un estiramiento mecánico, además de todas estas situaciones que están sucediendo a nivel metabólico por la conmoción, de todas estas cuestiones del potasio, del calcio, del ATP, de la acumulación de lactato, el estiramiento mecánico de los axones puede también provocar alteraciones de la membrana e incluso también la despolarización. El aumento de la permeabilidad axolemal persiste hasta 6 horas después de la lesión y puede provocar un flujo hacia adentro de calcio, como podemos ver en la flecha que les estoy poniendo, una inflamación mitocondrial y la compactación de los neurofilamentos se produce entre 5 minutos y 6 horas después de la lesión, que es lo que estamos viendo aquí. Se empiezan a compactar los neurofilamentos y puede llegar a durar, como ya les comenté, 5 a 6 horas, ya sea por fosforilación que altera la estabilidad de los neurofilamentos o por proteólisis mediada por calpaína, que puede conducir al colapso de los neurofilamentos.
Se ha demostrado que los niveles elevados de calcio axonal provoca la degradación de los microtúbulos entre las 6 y 24 horas después de la lesión inicial. Es decir, aquí ya estamos viendo cómo los daños que suceden a nivel celular en el cerebro pueden durar pues más allá de 24 horas. Las anomalías del citoesqueleto intraaxonal conducen a una acumulación de orgánulos en el sitio del daño axonal debido a transporte axonal continuo a lo largo de los segmentos intactos. Estas hinchazones axonales focales eventualmente pues lo que van a provocar serán desarrollar constricciones que luego conducen a una axotomía secundaria, es decir, a una ruptura del axón y a la formación de bulbos axonales. Y puede haber desconexión axonal secundaria tan pronto como 4 horas después de la lesión, pero se ha informado que persisten incluso durante días e incluso semanas en humanos con lesión cerebral. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que llega a suceder en un paciente que tiene conmoción cerebral. Todas este tipo de cuestiones suceden en diferentes áreas focales del cerebro dependiendo del mecanismo o de la cinética de la lesión que presentó el paciente. Se pueden presentar en diversas partes del cerebro y todo esto sucede al mismo tiempo y puede llegar a durar, como ya lo escuchamos, horas, días o incluso en algunas de estas cuestiones semanas. Es por eso que si bien encontramos una lesión evidente en la tomografía, la exploración física no nos arroja mayor evidencia de lesiones o problemas neurológicos. Sin embargo, el paciente va a empezar a presentar síntomas que no están tan en relación con el daño evidente a nivel cerebral o de manera externa, pero todas estas situaciones están pasando dentro del cerebro y por eso el paciente va a tener los síntomas que vamos a ver más adelante. Entonces, para la evaluación del paciente que recibió una conmoción o que está acudiendo a nuestra consulta porque tuvo un traumatismo craneoencefálico y que fue catalogado leve pero que sigue con molestias, en el escenario clásico una persona por lo demás asintomática sufre algún traumatismo en la cabeza al que sigue inmediatamente los signos y síntomas de una conmoción cerebral. El signo más obvio de una conmoción cerebral es la pérdida de conocimiento, en ocasiones lo comentan durante segundos o de una manera muy temporal. Y el signo más obvio y un periodo de confusión con amnesia posterior, que también nosotros la conocemos como amnesia postraumática. Sin embargo, puede ocurrir una variedad de síntomas como cefalea, somnolencia, falta de equilibrio y alteraciones inclusive en el habla. Entonces, la historia de la enfermedad actual es esencial para el diagnóstico de una conmoción cerebral. Sin embargo, todos estos signos y síntomas puede llegar a presentar el paciente. Como ustedes pueden ver, es un gran número de síntomas. Los que ya les comenté: cefalea, mareo, problemas de equilibrio, inestabilidad, sensibilidad a la luz, cambios de visión, náuseas, somnolencia, apnesia, sensibilidades del ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a signos: pérdida de la conciencia, apnesia, confusión, desorientación, parecer aturdido, sentirse lento, anomalías del movimiento ocular, en fin. Muchos de estos signos y síntomas, sin embargo, pues son inespecíficos y pueden ocurrir sin una conmoción cerebral u otro traumatismo. Entonces, si bien varios de ellos se pueden presentar, algunos son más comunes que otros, pues ninguno es específico de una conmoción cerebral. Entonces, el diagnóstico de conmoción cerebral no puede basarse solamente en los síntomas que el paciente presenta, sino solo el contexto general, tanto de la historia, la cinética del golpe, cómo fue, cómo se desarrolló el traumatismo, el examen físico, y en ocasiones podemos llegar a necesitar pues evaluaciones adicionales o estudios adicionales como los estudios de imagen. Los síntomas de una conmoción cerebral deberían mejorar gradualmente. Esa es una de las cuestiones que ya les había comentado. Por lo general tiende a autolimitarse. Si bien pueden verse exacerbados por ciertas actividades o ciertos estímulos, la tendencia de una conmoción cerebral es una mejora con el paso del tiempo. Si los síntomas empeoran con el tiempo, se deberán considerar algunos otros diagnósticos alternativos. Si el paciente, en lugar de mejorar, vemos que va empeorando o que los síntomas no mejoran, quizá necesitemos estudios de imagen, algunos otros tipos de estudios, una exploración mucho más detallada para ver si se trata de algún otro diagnóstico y no una conmoción cerebral propiamente dicho. Entonces, en los pacientes que estamos evaluando, aparte de la historia y de los signos y síntomas que presenta, se debe realizar un examen neurológico completo en todos los pacientes que se tiene una sospecha de conmoción cerebral, y deben incluir los siguientes apartados. En primer lugar, un examen del estado mental. Una evaluación de la atención, de la orientación, de la memoria, de los recuerdos, evaluar pares craneales, una evaluación cuidadosa de los movimientos oculares, seguimiento, si no presentan nistagmus, en fin, una exploración muy rápida pero completa de los pares craneales, pruebas de equilibrio,
ver si el paciente no tiene mareos, si no tiene pérdida del equilibrio, en fin. Pruebas estándar de fuerza, pruebas sensoriales, pruebas de reflejos, pruebas de coordinación en este tipo de pacientes con conmoción general, con conmoción cerebral, por lo general pueden ser normales. Si nosotros encontramos un síntoma o un hallazgo neurológico focal, quizá no se trate de una conmoción cerebral o a lo mejor no es una conmoción cerebral, es un problema un poco más delicado, quizá el paciente tenga una contusión cerebral y quizá necesitemos hacer una exploración mucho más detallada y estudios de imagen en este paciente. Entonces, las imágenes, los estudios de imagen no nos van a dar el diagnóstico de conmoción cerebral. El propósito de realizar un estudio de imagen como resonancia magnética o tomografía es descartar cuestiones mucho más delicadas, ¿no? Hemorragias, contusión, isquemia o algún otro tipo de problema que le está generando estos síntomas y no propiamente dicha una conmoción. Hay varias guías o hay varias calculadoras que nos ayudan a tomar la decisión de si el paciente va a requerir o no va a requerir un estudio de imagen. Aquí les pongo dos que son las principales y creo que son las más específicas, que tienen buena especificidad y buena sensibilidad, como son el Canadian City Head Rule y The New Orleans Criteria. Este es el primero, The Canadian City Head Rule, que lo podemos hacer en el paciente. Establece que la tomografía computarizada está indicada en cualquiera de las siguientes situaciones. Si el paciente no logra alcanzar una puntuación de 15 en la escala de coma de Glasgow en el transcurso de 2 horas, es candidato a tomografía. Si se sospecha de una fractura abierta de cráneo, es candidato a tomografía. Hay algún signo de fractura de la base del cráneo, como son el hemotímpano, ojos de mapache, otorrea o rinorrea de líquido cefalorraquídeo, signo de Battle, también es candidato a que se realice una tomografía. Si el paciente tiene 2 o más episodios de vómito, si el paciente tiene 65 años o más, si el paciente tiene amnesia retrógrada, es decir, no puede recordar eventos que ocurrieron antes de la lesión durante 30 minutos o más, el mecanismo de la lesión fue peligrosa, por ejemplo, un peatón que fue atropellado por un vehículo motorizado, o si el paciente se cayó de una altura de mayor de 1 metro o más de 5 escalones. Todas estas, si el paciente llegó a presentar o presenta alguna de estas condiciones, será candidato a que se le realice una tomografía de cráneo. Este es el artículo en donde se publicó, donde apareció por primera vez, se los dejo en la bibliografía, y consta de 5 factores de riesgo alto. Lo de la coma de Glasgow, lo de la fractura del cráneo, signos de la fractura del vaso del cráneo, 2 episodios de vómito o edad de 65 años y 2 factores de riesgo medio, que son adicionales, lo de la amnesia antes del impacto, más de 30 minutos y el mecanismo peligroso de la lesión. Cuando se toman en cuenta los factores de alto riesgo, los 5 que ya les estoy comentando, la verdad es que la sensibilidad es del 100%, con un intervalo de confianza del 95% entre el 92 y el 100, y para predecir la necesidad de intervención neurológica requerirá de que solo el 32% de los pacientes se sometan a una tomografía. Con los factores, ya tomando en cuenta los factores medios, es decir, los 7 factores, fue del 98.4% de sensibilidad y 49.6% específicos. No tiene tanta especificidad, pero sí es bastante sensible el utilizar y aplicar esta escala para poder tomar la decisión acerca de la realización de una tomografía o no realizarla. Y el segundo criterio, los criterios de New Orleans, establece que los pacientes se justifica una tomografía de cráneo si alguno de los siguientes está presente: dolor de cabeza intenso, vómitos, edad mayor de 60 años, intoxicación por drogas o alcohol, déficit de memoria a corto plazo, evidencia de trauma por encima de las clavículas o si el paciente llegó a presentar convulsiones. Sin embargo, es importante comentarles que esta guía de imágenes se aplica a adultos. Lo de los pacientes pediátricos difiere y es otro rollo. Además, debido a que fueron diseñados para su uso en un departamento de urgencias, su utilidad en la práctica clínica fuera del servicio de urgencias no está del todo clara. Entonces, ojo, generalmente estas escalas se aplicaron en pacientes hospitalizados en el servicio de urgencias. Si nosotros queremos aplicarla en la consulta externa, pues tendremos que tomar este tipo de criterios con precaución. La electroencefalografía, el electroencefalograma, la verdad es que no es necesario para la evolución de una conmoción cerebral, a menos que se crea que la causa de la lesión fue un trastorno convulsivo. Es decir, por ejemplo, el golpe o el traumatismo que el paciente presentó fue después de que presentó una pérdida del estado de despierto o un movimiento anormal del cuerpo y que por eso tuvo el golpe o el traumatismo, quizá valdrá la pena hacer un electroencefalograma. En cuanto al manejo, los síntomas y signos pueden
como ya vimos, de una conmoción cerebral son variables y multidimensionales, que es difícil dar un tratamiento que encaje en todos los pacientes, una aplicación general a todos los pacientes. Sin embargo, el tratamiento va a depender de las características específicas de la lesión, pero existen recomendaciones comunes para los días después del golpe, para los días agudos posteriores a la lesión. A falta de datos concretos, el consenso entre los expertos es que los pacientes deben someterse a un periodo de descanso tanto físico como cognitivo. Se desconoce exactamente qué significa descanso, aunque ahorita más adelante vamos a ver algunas guías que nos orientan sobre este tipo de descanso. Sin embargo, lo más importante en estos pacientes, que ya se les realizamos un diagnóstico de conmoción y quizá descartamos cuestiones un poquito más delicadas, el principal tratamiento de manera inicial sería el descanso. No existen muchas guías, pero sí encontré estas guías de declaración del consenso sobre la conmoción cerebral en el deporte. Me parecen bastante completas y creo que pueden traslaparse a conmociones que no son específicamente relacionadas con el deporte y que son buenas recomendaciones que en específico hacen en estas guías. ¿Qué es lo que nos dicen en estas guías? El reposo relativo no estricto que incluye actividades de la vida diaria y tiempo reducido frente a la pantalla está indicado inmediatamente y hasta los primeros días después de la lesión. Las personas pueden volver a realizar actividad física de intensidad ligera como caminar, que no exacerbe más que levemente los síntomas. Si el paciente vemos que después de hacer una actividad física los síntomas se incrementan, pues entonces tenemos que dejarle mucho mayor tiempo el reposo. Entonces, esta actividad física ligera durante las primeras 24 a 48 horas después de una conmoción cerebral. Se recomienda a los médicos que recomiendan el regreso temprano después de 24 a 48 horas, ir por lo menos y de cajón 2 días a la actividad física según lo tolere. Por ejemplo, caminar o andar en bicicleta estática evitando el riesgo de contacto, colisión o caída. Los mejores datos sobre el esfuerzo cognitivo muestran que está justificado reducir el uso de pantallas en las primeras 48 horas después de la lesión, pero puede no ser efectivo más allá de eso. Es decir, por lo menos 2 días de cajón que el paciente tenga un reposo tanto físico como cognitivo, que es alejarse de las pantallas, de la tele, el celular, la laptop, el iPad, todo esto, disminuirlo de una manera importante en los primeros 2 días o 48 horas. El ejercicio aeróbico leve por debajo del umbral de los síntomas, es decir, si nosotros vemos que con tal actividad se empiezan a generar los síntomas, se incrementan o persisten, tenemos que detenerlo y disminuir un poco la actividad aeróbica. Puede acelerar la recuperación del síndrome refractivo postconmoción cerebral, incluso en aquellos que no hicieron ejercicio antes de la lesión. A pesar de que el paciente no haga ejercicio, que no está acostumbrado a hacer ejercicio, se ha encontrado que el ejercicio aeróbico leve puede mejorar la situación. Los atletas requieren instrucciones específicas y estrictas para evitar un mayor traumatismo en la cabeza durante un aumento gradual de la actividad física. Las personas que tuvieron un traumatismo con conmoción cerebral por ejercicio sí siguen un algoritmo un poco diferente sobre cómo ir recuperando la actividad física poco a poco y paso a paso. Una vez que el reacondicionamiento aeróbico no produce síntomas, se inician actividades deportivas específicas sin contacto según actividades de contacto. En las guías, estas guías que les estoy comentando, exactamente en estas guías de consenso de conmoción en los deportes, te ponen unas tablas que puedes llegar a seguir y te van guiando paso a paso de cómo ir incrementando las actividades y me parece que bien se pueden aplicar en la población en general. Por ejemplo, aquí encontramos, aquí nos ponen unas que es Return to Learn Strategy, estrategias para regresar, aprender a regresar, y la verdad es que te va llevando de la mano. Para los pacientes que participan en el trabajo escolar o académico, a menudo el horario diario es necesario ajustarlo, es necesario ajustar nuestras actividades, sobre todo después de una conmoción cerebral, y deberemos hacer adaptaciones para ayudarlos a regresar de una manera paulatina a las actividades cotidianas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos ponen el paso 1, actividades diarias que no resulten en más que una exacerbación leve o síntomas relacionados con la conmoción actual. ¿Cuál es la actividad? Actividades típicas durante el día, por ejemplo, leer mientras minimizan el tiempo en la pantalla y iniciar con 5 a 15 minutos de tiempo e incrementarlo de manera gradual. ¿Cuál es la meta de este primer paso? Regresar de una manera gradual a las actividades típicas. 2. Actividades escolares. Tareas, leer u otras actividades cognitivas fuera del salón. Aumentar la tolerancia del trabajo cognitivo. Número 3, regresar a tiempo parcial a la escuela, regresar al tiempo completo a la escuela. Es decir, te van llevando de la mano
con pasos, cuáles son lo que tienes que hacer, cuáles son las metas. La verdad es que me parece bastante bueno que lo podemos aplicar pues, en la población general. Y regresar a los deportes, esto es lo que les comentaba, también te van llevando de la mano cómo podemos ir incrementando la actividad deportiva. Paso uno, actividad limitada a los síntomas. Si el paciente tiene síntomas, ahí nos vamos a detener. Si el paciente puede tolerar un poquito, irlo incrementando de manera gradual. Es decir, actividades diarias que no exacerben los síntomas. Por ejemplo, iniciar con una caminata. Y la meta es introducir de una manera gradual al trabajo o a la escuela. Si el paciente ya tolera esta actividad, por ejemplo, leve de caminar, podemos pasar al paso 2, que es un ejercicio aeróbico que lo divide en 2A y 2B. 2A leve, es decir, aproximadamente llegar al 55% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, y después lo pasamos a 2B, que es moderado, que es un aproximado del 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Entonces, te va llevando ahí de la mano con los diferentes pasos para que el paciente retorne a sus actividades cotidianas e inclusive al deporte si tuvo una conmoción cerebral. Me pareció que están bastante bien, que están bastante completas y que te van llevando de la mano sobre cómo explicarle al paciente que tiene que retornar a sus actividades cotidianas. Porque muchas veces, como nosotros lo catalogamos como una conmoción leve, que no tenemos evidencia de un problema neurológico severo y el estudio de imagen, si es que lo realizamos, no mostró ningún tipo de problema. En ocasiones nos precipitamos a que el paciente reactive a sus actividades cotidianas normales y, como podemos ver, se necesita de tiempo para que el paciente mejore los síntomas que presenta, porque como vimos en la fisiopatología, los cambios dentro del cerebro ocurren inclusive 24 horas después e inclusive un poco más allá, dependiendo de la lesión que el paciente o el problema haya tenido a nivel cerebral. ¿Cuál sería el tratamiento de los síntomas somáticos? Cefalea postraumática. La cefalea postraumática es la secuela más común de una conmoción cerebral. Es con lo que más se van a quejar los pacientes después de un traumatismo como conmoción. Una de las cuestiones que me sorprendió fue que es más común la cefalea postraumática en aquellos pacientes que tuvieron una conmoción cerebral que en aquellos que tuvieron una lesión cerebral traumática moderada e inclusive grave. Este fue el artículo que me encontré. Este estudio sugiere que el riesgo de desarrollar cefalea diaria crónica postraumática es mayor en lesiones cerebrales leves que en lesiones moderadas o lesiones severas. La razón para esta relación aún no es clara. Entonces, cefalea diaria crónica en el síndrome postraumático está bastante interesante y la verdad es que, como podemos ver, es más común la cefalea en aquellos pacientes que tienen conmoción que en aquellos que tuvieron un golpe o un traumatismo craneoencefálico más severo. Un historial previo de cefalea, particularmente la migraña, es decir, si el paciente ya tenía una migraña de base, pues es un factor de riesgo para que desarrolle cefalea postraumática. Hay algunas páginas que nosotros podemos acceder para poder definir a ciencia cierta cuál es el tipo de cefalea que el paciente presenta. Esta es la que les comento aquí. ICHD número 3. Aquí podemos ir, tiene una pestaña en la parte izquierda de la página donde podemos buscar el tipo de cefalea que nuestro paciente presenta para poder catalogarla de una manera mucho más específica, clasificarla de una manera más específica. Esta página está bastante bien. Si la pueden tener a la mano en la consulta o darle una revisadita, estaría excelente. Entonces, el tratamiento de los síntomas. La mayoría de los pacientes autorreceta, ¿no? Y la mayoría de ellos, hasta el 70% en algunos estudios, se ha encontrado que acuden a los antiinflamatorios no esteroideos o al paracetamol. El tratamiento temprano con una terapia eficaz es el principio más importante del tratamiento del dolor de cabeza postraumático, ya que el 80% de quienes se autotratan o se autorrecetan no obtienen un alivio completo y casi todos utilizan productos de venta libre. Entonces, el uso excesivo de medicamentos abortivos como los AINES para tratar de mejorar la cefalea puede provocar cefalea por uso excesivo de medicamentos, también conocido como dolor de cabeza de rebote o cefalea de rebote, lo que complica el tratamiento de la cefalea postraumática. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El paciente se queja de que, a pesar de que está tomando un antiinflamatorio no esteroideo o paracetamol, la cefalea continúa y se está exacerbando, y esto es porque pues está presentando cefalea de rebote. El tratamiento temprano con un medicamento preventivo a menudo puede llegar a limitar la necesidad y el uso excesivo de analgésicos de venta libre y puede minimizar la aparición de dolores de cabeza posteriores por uso excesivo de medicamentos como los estoy comentando.
Sin embargo, en las poblaciones pediátricas, las intervenciones no farmacológicas como el descanso y la higiene del sueño generalmente se utilizan primero antes de utilizar cualquier tipo de fármaco y si estas medidas no farmacológicas no son de ayuda o el paciente no mejora, después de 4 a 6 semanas podríamos llegar a utilizar algún tipo de fármacos. Se han estudiado varios medicamentos para el tratamiento profiláctico de la cefalea postraumática, como el topiramato, amitriptilina, divalproex-sódico, pero hay poca evidencia convincente para cuál es el mejor de todos estos para uso preventivo de la cefalea postraumática. Si la cefalea postraumática es migrañosa o tiene las características propiamente dichas de una migraña, pues los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la recaptura de serotonina y la norepinefrina y la gabapentina son opciones de medicamentos que podemos llegar a utilizar en este tipo específico de pacientes, es decir, en pacientes que tienen cefalea tipo migraña. Hay algunos artículos que nos mencionan que se puede utilizar amitriptilina 20 miligramos o gabapentina 300 miligramos por la noche como medida de profiláctica inicial para la cefalea, aumentando según la tolerancia o hasta que se controle el dolor. Sin embargo, sí es importante que no hay datos de alta calidad para guiar esta decisión. Son como reportes de casos, son recomendaciones de expertos, pero no hay artículos de peso importante como para que esta recomendación se siga a pie juntillas. Hay que individualizar el tratamiento en todos los pacientes. Algunos pacientes, incluso en algunos atletas, el dolor de cabeza puede estar relacionado con una lesión por distensión cervical. También, si el paciente en nuestra primera exploración no encontramos datos sugerentes de algún otro tipo de problema, pero el paciente no mejora la cefalea y sobre todo si fue en un paciente que tuvo una conmoción secundaria, un traumatismo por deporte, quizá valdría la pena hacer algunos otros estudios o una revisión más extensa o exhaustiva para encontrar que no haya tenido un latigazo cervical y que tenga problemas cervicales o musculares que deban de tratarse pues, con un curso corto de relajantes musculares o en esta ocasión sí con un antiinflamatorio no esteroideo. Algunos pacientes tienen dolor de cabeza crónico a pesar de los medicamentos orales, por lo tanto se deben considerar alternativas a los medicamentos orales y terapias complementarias. Otro de los síntomas que se puede llegar a presentar en los pacientes con conmoción cerebral es el mareo. Es el segundo síntoma más común relacionado con una conmoción cerebral después de la cefalea. Los estudios de atletas de secundaria y universidad han demostrado que entre el 67 y el 77% de los atletas informan mareo después de una conmoción cerebral. Bastante elevado el porcentaje. En un estudio sobre daño cerebral traumático fuera del deporte, se identificó que los mareos son una de las 5 quejas más comunes que distinguen a los pacientes que han sufrido una conmoción cerebral de los pacientes controles sanos. Por lo general, el mareo es una sensación subjetiva de mala coordinación, inestabilidad de la marcha o desequilibrio. Los pacientes también pueden quejarse de náuseas y sensibilidad al movimiento asociado. Todo esto puede ser secundario a un mecanismo en el oído medio o interno en el cerebro y se debe realizar al paciente a que comience a moverse de una manera gradual y segura, como con los pasos que ya les comenté en las diapositivas previas para ayudar al sistema vestibular a adaptarse. Lo que hará una estimulación gradual se resuelva de una manera espontánea. Sin embargo, el paciente, si no presenta mejoría a pesar de estas recomendaciones muy generales que les estoy diciendo, el mareo continúa, igual tendremos que hacer una exploración mucho más detallada para ver si no se trata de una alteración a nivel vestibular del problema que le esté generando el mareo. Otro de los síntomas, alteraciones del sueño, son comunes después de una conmoción cerebral, pero la forma es variable. Puede tener el paciente desde insomnio, somnolencia diurna excesiva, alteraciones del ciclo del sueño-vigilia y puede afectar la recuperación porque el paciente no está descansando lo suficiente como para mejorar la conmoción cerebral y empeorar los síntomas. La educación sobre la higiene del sueño deberá ser la primera intervención para los problemas del sueño posteriores a una conmoción cerebral. Antes de iniciar algún tipo de medicamento para que el paciente pueda lograr descansar y dormir, lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que enseñarle a este tipo de pacientes es la higiene del sueño. La higiene del sueño, ¿en qué se especifica? Número 1, minimizar el tiempo frente a la pantalla 1 hora antes de acostarse. Las pantallas de teléfonos, celulares, tabletas y computadores emitan una longitud de onda de luz que suprime la liberación endógena de melatonina, que esto la verdad es que se ha visto en animales, no hay nada específico en humanos, pero pues se ha encontrado estos datos. Entonces sí es importante que no se tenga una exposición
tan prolongada antes de irse a la cama. Acostarse y levantarse a las mismas horas todos los días, minimizar o evitar la cafeína, la nicotina, el alcohol, evitar las siestas durante el día, que serían los primeros pasos a seguir en los pacientes que tienen alteraciones en el sueño después de una conmoción cerebral. Si todo esto no funciona, si esto no mejora las alteraciones del sueño en el paciente, pues bueno, la melatonina es un tratamiento seguro y eficaz que podrá agregarse. Además, algunos estudios sugieren que la melatonina puede mejorar la recuperación de una lesión cerebral traumática. Sin embargo, como les vuelvo a comentar, aún no está muy claro los estudios, han sido en animales, pero es una de las recomendaciones que aparecen en los artículos y en la bibliografía que revisé. El ejercicio suave por debajo del umbral de causar o exacerbar los síntomas también puede mejorar la calidad del sueño. La amitriptilina o la notriptilina pueden reducir la frecuencia e intensidad del dolor de cabeza y también ayudar a tratar el insomnio en este tipo de pacientes. Algunas personas o algunos artículos recomiendan trazodona como agente de primera línea, pero yo le recomendaría que lo reserváramos para el insomnio prolongado refractario a los tratamientos anteriores. Se deben evitar las benzodiazepinas a toda costa, ya que reduce la excitación, alteran la cognición y exacerban las alteraciones motoras. La verdad es que las benzodiazepinas tienen muy pocas indicaciones en muchas de las enfermedades y esta no es una excepción. Las benzodiazepinas también deben de evitarse en este tipo de pacientes. Otro tipo de problemas que los pacientes pueden llegar a presentar después de una conmoción cerebral son los síntomas emocionales. La ansiedad y la depresión de inicio agudo a menudo ocurren después de una conmoción cerebral. Existe abundante evidencia de que los efectos emocionales de la lesión pueden ser el factor más significativo en la recuperación. Obviamente, si el paciente tiene ansiedad previa o una ansiedad previa, la lesión puede ser un factor pronóstico. Pacientes con antecedentes de ansiedad o depresión tienen más posibilidades de desarrollar síntomas emocionales después de la conmoción cerebral. Pero cualquier paciente puede desarrollar problemas emocionales después de una conmoción cerebral. O sea, si tienes el antecedente, puede que generes más depresión después del problema, pero todos lo pueden llegar a presentar. También hay circunstancias traumáticas que generaron la conmoción cerebral que pueden provocar estos síntomas emocionales. Por ejemplo, si el paciente tuvo la conmoción cerebral después de un accidente automovilístico, de una agresión, de un asalto, de una violación, obviamente el paciente va a tener síntomas emocionales después de la conmoción. Entonces, es a menudo útil derivar a un terapeuta capacitado en psicoterapia basada en habilidades o terapia cognitivo-conductual, tratamientos basados en exposición. Si el paciente el mecanismo del golpe fue de una manera traumática, siempre tenemos que ayudarnos o apoyarnos en un profesional de la salud mental y el tratamiento farmacológico puede ser un complemento útil. Sin embargo, sí es importante que esta decisión se deje al psiquiatra o al especialista de salud mental para que le esté llevando el tratamiento, el seguimiento, la vigilancia, la disminución, el agregar, el quitar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está fuera de nuestras manos. Si los síntomas persisten, con las intervenciones que ya les comenté previamente, la mayoría de los pacientes con conmoción cerebral van a tener una resolución de los síntomas y pueden volver a los niveles de rendimiento previos a la lesión. Pero algunos tienen síntomas y secuelas prolongados. Aproximadamente el 10% de los atletas tienen signos y síntomas persistentes de conmoción cerebral más allá de 2 semanas. Si la conmoción cerebral no está relacionada con el deporte, la mayoría de los pacientes se recuperan completamente dentro de los primeros 3 meses. Pero hasta el 33% pueden tener síntomas más allá de esos 3 meses. Entonces es importante tener en cuenta ese dato. Puede llegar a durar bastante más tiempo en algunos pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que van a tener síntomas persistentes o que van a estar en riesgo de tener síntomas persistentes? Pues obviamente si la lesión fue de alta fuerza. Estos pacientes simplemente necesitan más tiempo y más adaptación. Que el paciente haya tenido múltiples conmociones. Necesitan mucho más tiempo de recuperación y adaptación también este tipo de pacientes. Si el paciente ya tiene una afección neurológica subyacente, reconocida o no, antes de la lesión. Estos pacientes pueden llegar a tener una recuperación retrasada o incompleta, incluso el envejecimiento puede ser una condición subyacente en la conmoción cerebral y que estos pacientes adultos mayores o entre más grandes estén, puede que necesiten más tiempo para su recuperación. Otros trastornos subyacentes, que el paciente tenga otro tipo de problemas, como ya los que habíamos comentado, que el paciente tenga ansiedad, que tenga depresión, que tenga algún otro tipo de problema ya de base que haga que la conmoción sea un poco más tardada en recuperarse. Entonces, lo más importante para
Para la educación del paciente es la tranquilidad. En última instancia, la conmoción cerebral es un fenómeno autolimitado y reforzarlo es útil para los pacientes. Si la conmoción cerebral no está relacionada con el deporte, la mayoría de los pacientes se van a recuperar por completo en 3 meses. Entonces, el siguiente principio importante en la educación del paciente es que debe descansar durante 3 a 5 días y luego reanudar gradualmente las actividades físicas y cognitivas con los pasos que ya les comenté previamente en la plática. Si reanudar las actividades demasiado pronto reproduce los síntomas, entonces deberá descansar durante un día y reanudar la actividad gradualmente. Si su recuperación se prolonga, es decir, más de 6 semanas, es probable que deban ser remitidos con un especialista o hacer una exploración mucho más detallada o realizar algunos otros tipos de exámenes para ver si el paciente no está cursando con algún otro tipo de problema fuera de la conmoción. Eso sería todo. La verdad es que es un tema bastante interesante. A veces no le damos el peso suficiente a una conmoción, sobre todo porque no es tan objetivo el problema que el paciente presenta, porque no encontramos datos neurológicos claros o problemas en los estudios de imagen y a veces no le damos la importancia que debería. Pero la verdad es que como vimos en la fisiopatología, los cambios que suceden a nivel cerebral son múltiples, son muchos, que pueden llegar a durar bastante tiempo y el paciente puede experimentar estos síntomas que pueden llegar a ser muy molestos, pero sobre todo muy preocupantes para el paciente y por tanto nos va a estar buscando de una manera insistente porque los síntomas no van a mejorar. Entonces, si nosotros no lo educamos de una manera adecuada sobre regresar, el descanso cognitivo, el descanso físico, el regresar a las actividades y vamos llevándolo paso a paso de cómo regresar a sus actividades cotidianas, los síntomas pueden durar más de lo que deberían y el paciente va a empezar con preocupaciones y con ansiedad que puede empeorar todavía más los síntomas. Entonces, el conocer este tipo de problemas, de qué es lo que sucede, los pasos que debemos seguir, qué medicamentos le podemos dar, qué medicamentos no son los más adecuados en este tipo de pacientes, van a hacer que nuestro paciente se recupere mucho más rápido y que se encuentre en mejores condiciones. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su interés. Si no me siguen, síganme. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito día y una excelente semana.